Bienvenidos a la celebración número 28 del 2022 de la Fiesta del Orgullo Cristiano. Porque no sé si sabéis que cada semana celebramos la Fiesta del Orgullo Cristiano. La diferencia entre algunas otras fiestas de orgullo es que nosotros no celebramos el orgullo de lo que somos. Celebramos a Jesucristo. Él es nuestra gloria, Él es nuestro orgullo, Él es al que llevamos todo este tiempo alabando y proclamando. Y nos reunimos como pueblo para celebrar el orgullo de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Dios, de cuánto nos ama. Y lo celebramos y lo celebramos y lo celebraremos. Pero esto no siempre ha sido fácil, ni puede que en el futuro lo siga siendo. De hecho, el texto que se nos ha leído en segunda de Tesalonicenses es parte de una oración que el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, que escriben esta carta, levantan a Dios por aquella iglesia de Tesalónica. Es una oración que contiene unas peticiones, que son las que se nos han leído, en las que el apóstol, sin duda, da en la clave y en el clavo de aquello que va a ser importante que esté vivo en la iglesia de manera que siempre ésta, juntos o cada uno en su lugar cada día, pueda celebrar el orgullo de aquel que es su Señor, el orgullo cristiano que es Cristo. Porque como digo, en el tiempo de Tesalónica en que Pablo escribe, no estaba siendo nada fácil celebrar esto. Gran tribulación, gran persecución, gran sufrimiento, nos narra el texto que vivía aquella iglesia. Nosotros no estamos tal vez en ese punto, pero da toda la sensación de que más pronto que tarde llegarán las complicaciones. Algunas ya están presentes para poder celebrar con esa misma libertad que celebramos a nuestro Señor Jesucristo. Las peticiones de esta oración que se nos acaban de leer en 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12, habréis observado, y si no ya os lo refresco yo, o si tenéis el texto delante lo podéis ver, que empiezan con ese fatídico por eso. ¿Y qué ocurre cuando vamos a un texto que empieza diciendo por eso? ¿Qué tenemos que hacer? Averiguar eso qué es, ¿no? Claro, por eso, ¿por qué? Pues entonces tenemos que irnos a los versículos 3 al 5 de ese capítulo 1 para ir averiguando qué es lo que motiva las peticiones de Pablo por aquella iglesia y que, hermanos, yo quiero hacer mías, y hago mías, de hecho, por esta iglesia en la que el Señor me ha puesto. En el texto, en los versículos 3 al 5, empezamos a dilucidar el por eso que lleva a Pablo, Silvano y Timoteo a orar por aquella iglesia y a mí por esta en el día de hoy. Hermanos, dice, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, como es justo, porque vuestra fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de vosotros sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que mostráis al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él os considera dignos de su reino, por el cual estáis sufriendo. Aquí empezamos a ver por qué Pablo va a pedir lo que va a pedir a continuación. ¿Qué duda cabe? Que yo también doy gracias a Dios por la perseverancia y fidelidad de esta iglesia desde hace ya 75 años casi, pronto los celebraremos si Dios así lo quiere, en la que la persecución ha tomado diferentes formas. Al principio era de un modo y la iglesia la sufrió y la soportó, como esta iglesia de Tesalónica. Hoy las estrategias de persecución y de infringir cierto sufrimiento al creyente están cambiando. Son de otra manera.
aparentemente más sutil, pero que también quiere llevar a nuestro silencio, a nuestro arrinconamiento, aunque no nos atrevamos a decir según qué cosas y confesar según qué cosas y celebrar según qué cosas. Y hermanos, si el Señor no lo evita, como digo, esto no va a ir a menos, sino a más. Lo que se celebra en las calles, que nadie se engañe, no es la libertad de ser lo que yo quiera ser y que todo el mundo sea lo que quiera ser. Es la libertad de ser lo que yo quiero ser, pero ninguna libertad para quien no piense como yo pienso. Eso es lo que hoy se celebra en las calles, y que nadie se venga a engaño. Procura discrepar de lo que ahora dicen las masas en las calles y sabrás lo que vale un peine. Y viene más todavía. Por eso la oración de Pablo ante una iglesia que ya sabía lo que era persecución y sufrimiento es la que es, y aún la mía hoy también. Sabemos que esa perseverancia y fidelidad al Señor de la iglesia va a seguir siendo puesta a prueba. Tal vez no de la iglesia en su conjunto, pero sí de cada uno en particular. Y por eso la oración de Pablo por aquella iglesia también es mía hoy. Para que cada uno en particular tome buena nota de aquello que pedimos a Dios, porque entendemos que es muy importante, muy necesario, para que la perseverancia, vengan las que vengan y vengan como vengan, no falte a ninguno de nosotros, no falte en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo también, antes de pedir a Dios por ellos, nos deja también unas palabras esperanzadoras para todos los creyentes de todos los tiempos y una clara advertencia a todos los que sean causantes de la persecución y sufrimiento de la iglesia. Palabras que encontramos inmediatamente después de las que ya hemos leído, versículos del 6 al 10 de 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Dice el apóstol, palabras esperanzadoras para muchos, espero que para todos nosotros, pero amenazantes para quienes no nos tomen en serio o pretendan hacer sufrir a la iglesia del Señor. Dice el apóstol, Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes os hagan sufrir. Y a vosotros que sufrís os dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales estáis vosotros, porque creísteis el testimonio que os damos. Como veis, palabras de esperanza, palabras de advertencia, y por eso ahí empieza a tener sentido y contenido el por eso. Oramos constantemente por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento que os ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicéis por la fe. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de vosotros y vosotros por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Siguiendo con este tema de la semana, en definitiva pedimos esto a Dios, para que la iglesia sea de tal manera que también Dios se sienta orgulloso de ella. Hablando de orgullo en esta semana. Observemos pues cada una de las peticiones de esta oración y lo importante que es que se cumplan en nosotros por el poder y por la gracia de Dios. Y la primera petición que compartimos, Pablo, Silvano, Timoteo y yo mismo hoy por esta iglesia, es que el Señor nos tenga por dignos de su llamamiento. Y alguno podría preguntarse, ¿pero acaso nuestra dignidad no depende de lo que Cristo hizo por nosotros? ¿No es Él quien nos hace dignos? Y la respuesta es sí. En Cristo somos dignos delante de Dios.
Entonces, ¿por qué pide el apóstol para que Dios los tenga por dignos de su llamamiento? Parece una contradicción, pero bueno será que lo entendamos, que es lo que Pablo está pidiendo, para que también al asumirlo, al desearlo nosotros, Dios responda a esa oración en nosotros. Como dice el dicho popular, lo cortés no quita lo valiente. Y la posición de dignidad con la que Cristo nos reviste delante del Padre es confirmada en nosotros precisamente cuando andamos dignamente en relación con Dios. Cuando nuestra vida manifiesta lo importante que es para cada uno de nosotros nuestra relación con Dios, el valor que de verdad le damos. Sí, por Cristo somos dignos delante de Dios. Pero la pregunta es, y la inquietud de Pablo es, y la mía puede ser, pero ¿vivimos dignamente delante de Dios? Eso que Cristo ha conquistado para nosotros es manifiesto en nosotros, en la manera en que vivimos. Aun siendo hechos dignos por la gracia del Señor Jesús, Pablo hace esta petición a Dios y exhorta en distintas ocasiones a las iglesias a andar como corresponde a quienes han sido hechos dignos por Cristo. A los Efesios capítulo 4 versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A los Colosenses capítulo 1 versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. A los tesalonicenses, que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Hay una parábola que seguramente Pablo no escuchó decir al Señor Jesús, pero cuyos principios Pablo entendía y Pablo conocía. La encontramos en Mateo 22, versículos del 1 al 14. En resumen, esta parábola, Jesús manifiesta que el reino es semejante para ese rey que tenía una boda o había preparado una boda y fue a invitar a los invitados que él tenía en su lista. Pero los invitados comenzaron a ponerle excusas, de manera que no quisieron ir a ese convite, a esa boda. Algunas palabras que cuenta en este texto hablan de que más que excusas, algunos incluso machacaron a los mensajeros. Es como que te den un tarjetón de boda y delante de sus narices cojas y lo rasgues, ¿no? Y además con mala uva, ¿no? Pues más o menos eso es lo que le pasó a aquel rey que había invitado a sus invitados principales y había recibido este desprecio. Entonces dice la parábola que el rey dijo, bueno, pues id a los caminos y a todo el que veáis invitarlo y llamadle a la boda. Y así fue como hizo y llegaron aquellos rescatados de los caminos al convite de la boda del rey. Y sigue diciendo, versículo 11 de Mateo 22, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que ahí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Le dijo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo, el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadlo de pies y manos y echadle afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Y hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mirad, nosotros no fuimos los primeros invitados a la boda. En lo que esta parábola significa, fue Israel el que fue invitado en primer lugar a la boda. Y así es como Israel recibió la invitación con excusas y con un desprecio máximo al novio, al padre del novio y a aquella boda. Y entonces Jesús mandó a que fueran a los caminos y en esos caminos encontraron a los que somos los gentiles, los no judíos, y hemos sido invitados a esa boda. Nosotros somos aquellos del camino, recogidos por el Señor para participar en su boda. Y hermanos, lo menos que podemos hacer en sentido figurado es vestirnos apropiadamente para la boda. Como dice Apocalipsis, también en sentido figurado, Apocalipsis 19:8, vestidos de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, el hecho de que Dios nos haya invitado a la boda del Cordero es un privilegio que no merecemos ninguno. Y nos invita porque por medio de Cristo Dios nos ve dignos de entrar a esa boda. Pero hermanos, tengamos la decencia, y para eso ora Pablo, y para eso oro yo también, de presentarnos delante del Señor dignamente,
bien vestidos. No menospreciemos semejante invitación viviendo de cualquier manera cuando somos los invitados a las bodas del Cordero. Ese es el sentir de Pablo en esta oración y el mío mismo. Aquellos siervos de Dios y yo mismo pedimos por la iglesia para que Dios la tenga por digna de su llamamiento, no en cuanto a lo que depende de Cristo, sino en lo que depende de la manera de vivir de cada uno de nosotros. Y además, sigue pidiendo el apóstol y yo mismo que el Señor perfeccione nuestra disposición al bien y a toda obra de fe con su poder. La segunda petición viene a ser consecuencia directa de la primera. Pues una iglesia que anda como es digno de su llamamiento en Cristo se caracteriza por la bondad de sus actos y de las obras de fe conforme al poder de Dios. Este matiz es muy importante porque este matiz es único para la iglesia. Porque buenas obras hacen muchos, pero obras de fe conforme al poder de Dios, solo la iglesia. Cuando queremos ser buenos por nosotros mismos, sometemos a los demás a nuestro propio y a veces distorsionado criterio de bondad, comparados con los perfectos criterios de Dios. Por tanto, no ora Pablo ni oro yo porque esta iglesia haga cosas buenas simplemente, sino con toda bondad, toda obra de fe en el poder de Dios. Además, las buenas obras que nosotros podamos hacer no son nada comparadas con las que puede hacer Dios con todo su poder a través nuestro. Por eso dice Efesios 2:10 que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Pero qué buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No las que tú y yo queramos o pensemos que lo son, sino aquellas que Dios tiene preparadas. Y esa es la oración de Pablo y la mía, que esta iglesia persiga, desee las buenas obras que Dios tiene preparadas. Así se perfecciona en nosotros los actos de bondad, cuando no son los que nosotros consideramos buenos, sino que son todo aquello bueno que Dios tiene preparado para hacer en y a través de nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo dar de comer con 5 panes y 2 peces porque es bueno hacerlo. Esto de hecho lo hacen muchísimas ONGs. Cogen sus 5, sus 10 o sus 20 panes, sus 2, 4, 10 peces y los reparten. ¿Cuántos comen? 10, 15, 20 personas, lo que da. No es lo mismo que hacer eso mismo en obediencia a Dios y con fe en su poder. Porque esto es lo que hicieron los discípulos cuando Jesús les dijo, dadles de comer con 5 panes y 2 peces. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que miles de personas fueron alimentadas. No las pocas que 5 panes y 2 peces daban de sí. Esas son las obras que el ser humano hace, buenas, pero insuficientes y faltas del poder del Señor. Pero cuando la iglesia está haciendo eso mismo u otras cosas en obediencia a Dios y conforme al poder de Dios, resulta que 5 panes y 2 peces alimentan a miles de personas sobreabundantemente, porque encima sobran 12 cestas. Y lo más importante, Dios recibe la gloria. De ahí que la oración por la iglesia no es para que haga buenas obras, sino que las haga perfeccionadas por Dios en tiempo y forma y sean obras de fe según el poder de Dios. Porque nuestras buenas obras no son más que hojarasca, madera o heno. Pero las buenas obras preparadas por Dios para que andemos en ellas reflejan su poder y no el nuestro, y por tanto son como oro, plata y piedras preciosas. Yo recuerdo las palabras de Pablo a los Corintios cuando les dijo, si sobre este fundamento Jesucristo alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, pero así como por fuego. Así que cuando el fuego pruebe nuestra obra, si solamente es lo que tú y yo podíamos hacer en nuestras fuerzas y buenos deseos, madera, heno, hojarasca, ¿qué creéis que va a pasar cuando llegue el fuego ahí? Pues que no quedará nada.
Pero cuando las obras hechas son fruto de la obediencia a Dios, con la fe y en el poder de Dios, ay hermanos, ahí hay oro, ahí hay plata, ahí hay piedras preciosas. Y cuando el fuego las pruebe, soportarán la prueba y permanecerán con nosotros. El oro, la plata o las piedras preciosas son las obras que hay en el corazón de Dios y que demandan nuestra fe y obediencia. No solo nuestras fuerzas o capacidades cuando nos apetece y si nos apetece. Por tanto, esta oración por la Iglesia implica que vivamos en tal relación de amor con el Padre que podamos conocer sus propósitos para nuestra vida y andemos en ellos. Que como hemos cantado, cada día le digamos al Señor: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Solo así nuestras obras serán de oro, plata y piedras preciosas. Solo así, tras pasar la prueba de fuego, continuarán con nosotros. Esa es la oración de Pablo y es mi oración por la Iglesia. Haciendo esto es como seremos hallados dignos del llamamiento y se cumplirá en nosotros la tercera de las peticiones del pastor por la Iglesia. Que el Señor sea glorificado en nosotros y nosotros por Él. Dice la palabra en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque, como dice también Efesios 1, Dios nos había escogido de antemano para que por nuestra unión con Cristo recibiéramos nuestra parte en la herencia, de acuerdo con el propósito de Dios, que todo lo hace según su buen parecer. Y lo ha hecho así, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, vivamos para que Dios sea alabado por su grandeza. Versión Dios habla hoy. O como dice Reina Valera, para alabanza de su gloria. Si la oración fuera que el Señor sea glorificado por nosotros, podríamos pensar que hay momentos o situaciones en que podemos hacerlo y otros momentos en que no. Pero la oración dice que el Señor sea glorificado en vosotros, por lo cual no afecta solo a lo que hacemos aisladamente en algún momento puntual, sino a todo lo que somos y hacemos en cada momento. En definitiva, la oración es que todo lo que sois y hacéis glorifique a Dios en todo momento. Y además, en la medida en que vivimos para la gloria de Cristo, hay una consecuencia maravillosa en donde la oración de Pablo se responde también para nuestro beneficio. En la medida que vivimos para la gloria de Cristo, la persona de Cristo va abriéndose camino en nosotros para nuestra propia honra. Por eso el escritor a los Hebreos no tiene ninguna duda al escribir a aquellos hermanos: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta es una consecuencia de vidas que viven para la gloria de Dios. Dios no olvida lo que habéis hecho, Dios no olvida lo que sois, sino que también os honrará cuando fuera el momento. Así que espero que hayamos entendido el porqué de esta oración de Pablo, Timoteo y Silvano por la iglesia de Tesalónica, el porqué de esta oración de vuestro pastor por esta iglesia. Pero sobre todo el porqué de que esta sea también mi oración por esta iglesia, con el firme deseo de que Dios se sienta orgulloso de nuestra perseverancia y fidelidad a Él. Que Dios también celebre con todos sus ángeles, con Cristo en el trono: ahí está mi pueblo. Pues, hermanos, la perseverancia y fidelidad al Señor, cuando las cosas van bien o cuando se pongan difíciles, y se van a poner difíciles, estará íntimamente ligada a la dignidad con que andemos delante de Dios, al valor que en realidad demos al llamamiento recibido por Dios en Jesucristo.
no a lo que decimos que amamos y valoramos el llamamiento de Dios, no a lo que decimos sobre la invitación a participar en la boda del Cordero, no a lo que decimos, sino a cómo vivimos. Porque a veces nuestras palabras hablan, nuestros hechos hablan tan fuerte que no nos dejan a los demás oír las palabras. La perseverancia y fidelidad irá íntimamente ligada a la dignidad con que andemos delante de Dios, al valor que en realidad demos al llamamiento recibido por Dios en Jesucristo. ¿Esto es algo central en nuestras vidas o es algo marginal? ¿Nuestro llamamiento en Cristo es nuestro mayor tesoro o solo bisutería que nos ponemos de vez en cuando y que lucimos de vez en cuando? Oro para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento que os ha hecho. Que cuando mire nuestros vestidos nos vea preparados para la boda. Pues la perseverancia y fidelidad al Señor, cuando las cosas van bien o cuando se pongan difíciles, insisto, se van a poner difíciles, está íntimamente ligada a la bondad y fe de nuestras obras, conforme al poder de Dios. Nuestras buenas obras lo son según el mundo o según Dios. ¿Reflejan el poder de Dios o el limitado poder nuestro? ¿Las hacemos cuando queremos o nos apetece o cuando Dios lo demanda? Porque tenemos una estrecha relación con Él y estamos atentos a sus indicaciones. ¿En qué parte de estas preguntas estamos? ¿Cuál es la respuesta de cada uno a estas preguntas? Yo oro para que Dios, por su poder, perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicéis por la fe. Pues la perseverancia y fidelidad al Señor, cuando las cosas van bien o cuando se pongan difíciles, y se van a poner difíciles, está íntimamente ligada a la gloria que estemos dando a Dios en toda nuestra manera de vivir y el consecuente reconocimiento de Dios hacia nosotros. Estamos invirtiendo en transformar nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios para que cambie nuestra manera de vivir en todo aquello que no glorifica al Señor. ¿Estamos invirtiendo en ello para que todo lo que pensamos, decimos y somos glorifique a Dios? ¿Crees que oirás al Señor decirte algún día: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Oro para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Oro así para que vivamos de tal manera que el Señor se sienta orgulloso de una iglesia que, como aquella de Tesalónica, sigue perseverando fielmente en los caminos de Dios cuando todo va bien y cuando llega el sufrimiento y la persecución. Porque hemos cantado, y 2 veces, si va bien o va mal, tú eres Dios, tú estás en el trono. Pero hermanos, la inquietud de Pablo, mi inquietud, es que si va bien o va mal, ¿dónde estaremos tú y yo cuando las cosas aprieten? Cuando ser lo que somos en Cristo, alguien quiera avergonzarnos por ello, alguien quiera callarnos por ello, alguien quiera decirnos que no hablemos de esa manera. ¿Dónde estaremos nosotros? Dios en su trono, si va bien o si va mal. ¿Y la iglesia dónde estará? La inquietud de Pablo, la mía. Y por eso esta oración la hago mía, porque tiene esos elementos preciosos y perfectos para que vaya bien o vaya mal, la iglesia siga siendo relevante, siga siendo valiente, siga siendo constante y perseverante. Y es tener en cuenta esos 3 aspectos. Andar con la dignidad de aquel que es un hijo de Dios. Que la bondad se manifieste en obras de fe, conforme al poder de Dios y no solamente el nuestro. Y que todo lo que somos y hagamos traiga gloria a Dios, de manera que Dios también celebre el orgullo de que seamos su iglesia cada día, eternamente. El Señor nos ayude, hermanos, porque es importante
meditar en esto y ser parte de la respuesta a esta oración, cada uno de nosotros con alegría, con valentía, con gozo. Vaya bien o vaya mal, el Señor está en el trono y su iglesia perseverará y su iglesia permanecerá y su iglesia será valiente para dar gloria a Dios. Quieran lo que quieran, digan lo que digan, prohíban lo que prohíban. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.